Grupo Loreto Mutua, expertos en fondos de pensiones y de inversión, le ofrece este espacio. Hoy en este espacio vamos a poner el foco en los planes de empleo. Vamos a explicar qué son y sobre todo cuál es la gama que tiene el ahorrador, el inversor a su disposición y sobre todo desde el punto de vista de un director de inversiones, cómo se diseña, cuál es la estrategia, cuál es en un momento como el actual, donde estamos viendo una gran incertidumbre por los aranceles, por la macro, por la geopolítica, pero sin embargo la bolsa va como una moto. Pero estamos hablando de ahorro a muy largo plazo y ahorro que tiene que crecer y mantener el patrimonio, controlar el riesgo de cara a la jubilación. Me acompaña José Luis García Muelas. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es director de estrategia de inversiones del Grupo Loreto Mutua. Oye, primero, para situar al oyente y por si hay algún despistadillo a esta hora de la mañana, el sistema de ahorro para la jubilación o de complemento para la jubilación tiene a día de hoy aquí en España 3 pilares, que es la pensión pública, los planes de pensiones privados individuales y luego tiene la pata de los planes de empleo. Cuéntame cómo son los planes de empleo, porque es como la pata que el gobierno quiere potenciar y que ahora está abierto a todo tipo de trabajadores. Sí, los planes de empleo en general nacen de la negociación colectiva entre empresa y trabajadores. Básicamente lo que se hace es cada mes tanto la empresa como los trabajadores aportan a una hucha y esa hucha es y ese dinero es el que va al plan de empleo, ¿no? Y a partir de ahí con ese plan de empleo es con lo que se invierte en los distintos tipos de activos, ¿no? Siguiendo un poco tu pregunta inicial, al final, ¿qué características debe tener un plan de empleo? Los planes de empleo, lo que hay que pedirles fundamentalmente son dos cosas, ¿no? Una primera y fundamental es que no tengan sustos, ¿no? Esto de sustos, ¿qué significa? Básicamente, cuando los activos con riesgo, bolsa, fundamentalmente corrigen, pues que corrijan menos, y cuando lleguen a recesión, pues que corrijan significativamente menos que otro tipo de productos financieros. Pero tan importante o más que la corrección que sea menor es sobre todo la recuperación, y que cuando recuperen los productos financieros al final se alcancen niveles de máximos anteriores, ¿no? Técnicamente se llama esto, pues como bien sabéis, el control del drawdown, ¿no? La otra característica que nosotros les pedimos, coloquialmente hablando, es al final que ganen siempre, o al menos casi siempre, ¿no? Y al final esto supone para los planes de empleo pues una definición de una rentabilidad objetivo, una definición también de una rentabilidad objetiva ajustada a un benchmark, pero a nosotros lo que más nos gusta fundamentalmente es preservar el capital real, que no es otra cosa que es inflación más un diferencial, ¿no? Y estas son las dos características que debes de tener o debes de fijarte en los planes de empleo, es decir, cuando caigan, que caigan poco y que luego al final, a medio y largo plazo, sí que ganes un capital más inflación, ¿no? Claro, lo más importante es preservar el capital y luego superar la inflación. Efectivamente. Que cuando vienen curvas en los mercados, ahí la estrategia te permita sortear esas curvas con mucha dignidad. Efectivamente, y por eso las estrategias un poco a seguir no son 100% bolsa, no son 100% renta fija, y son estrategias que hace 20 años, 30 llamábamos mixtas, ¿no? Ya más flexibles, y que al final tienen un denominador común, que es una combinación de distintos activos, ¿no? Bolsa, bonos, commodities, etcétera, ¿no? Hay tres estrategias claras, ¿no? que se siguen fundamentalmente en los planes de pensiones de empleo. La primera, y es la que se lleva mucho en Estados Unidos, que es la de los endowment y de los grandes fondos de empleo. Nosotros en la mutualidad, concretamente nuestra mutualidad, que está ligada al sector aéreo y a todas las compañías que directa o indirectamente están ligadas también al sector aeronáutico, este tipo de estrategias que se siguen en los endowment americanos, a diferencia de otras estrategias que ahora veremos, tienen una combinación de activos cotizados con activos no cotizados, ¿no? Okay. Eso lo que te lleva, y a nosotros nos pasa lo mismo, es a tener una parte en renta fija, en parte en renta variable, cotizada, parte en commodities, pero luego las posiciones en no cotizados son importantes, ¿no? Nosotros tenemos posiciones importantes en private equity, en infraestructura, en deuda privada,
y así como en real estate directo, ¿no? ¿Esto qué te permite? Cuando analizamos un poco las dos cosas que pedíamos era, oye, que te caiga menos que el mercado, Claro. ¿no? Entonces, las estructuras no cotizadas te permiten un poco que cuando se producen las correcciones del mercado caigan menos, ¿no? Pero por otro lado, dado que tienen esa prima de liquidez, es verdad que son más rentables a medio plazo. Claro. ¿Y eso qué te lleva? En general, a que cuando analizas los performance de los grandes endowment americanos o de los grandes de las pensiones o de los grandes planes de empleo americanos y nosotros mismos, por ejemplo, pues que los retornos vayan batiendo a la inflación más. Claro, ahí tienes renta variable, renta fija, pero también eso, como decías, private equity, deuda privada, infraestructuras, no cotizadas. Correcto. Vale. Y eso es fundamental. Sí, de hecho, cuando comparamos nosotros, por ejemplo, con otros grandes planes de empleo españoles, para ver un poco si luego se produce esa recuperación y si ganamos siempre, pues nosotros hemos de decir que estamos muy bien situados y podríamos considerarnos una de las instituciones más best in class. Yo creo que también ahí juega a nuestro favor, sobre todo nuestra flexibilidad y nuestra independencia, ¿no? Bueno, y el tiempo que llevéis en Bueno, sí, el que mercado, llevamos, ¿no? gracias por decirlo, porque llevamos 50 años y al final... Claro, el tiempo suma, claro. Correcto. Hay una segunda estrategia que la tenemos en Loreto Empresas, que es para otro tipo, para no compañías vinculadas al sector aéreo directa o indirectamente, y es una estrategia clásica de fijación de activos cotizados entre renta fija y renta variable, ¿no? Nosotros históricamente tenemos un fondo de pensiones individual, que es verdad que ese sería el tercer pilar, y nosotros tenemos una estrategia que replica en los planes de empleo para el segundo pilar, ¿no? Entonces, aquellas compañías que hacen planes de empleo y que quieren un riesgo moderado, pues tenemos en estos momentos un magnífico producto, ¿no? Esta estrategia en general puede ser buena pues para planes pequeños o colectivos o de colectivos homogéneos, ¿no? Y va bastante bien. De hecho, cuando analizas las dos cosas que hemos pedido, que es que caiga poco y sobre todo que recupere cuando recupere, todas nuestras estrategias están en sus máximos históricos, ¿no? Pero es verdad que cuando analizas su retorno comparado con la mutualidad, siempre tienen un retorno inferior, vale, derivado de posiblemente, de hecho, derivado de que ellas no tienen activos no cotizan. Vale, y me habías dicho, o sea, vamos por dos, había una tercera. Sí, la de ciclo de vida, nosotros realmente no tenemos porque nuestra filosofía siempre ha sido una gestión muy activa, ¿no? Y el ciclo de vida al final, como todo el mundo sabe, y lo explico, al final el ciclo de vida es ajustar la posición de renta fija o renta variable en función de la edad. Es muy fácil de entender, se supone que conforme vas avanzando en edad, en los últimos años de tu vida no quieres tener tanto susto y tu posición de renta fija es mayor. La razón por la que nosotros no tenemos, es posible que en su futuro tengamos, es porque nosotros siempre hemos hecho una gestión muy activa, cambiando renta fija a renta variable independientemente de la edad. Pero es verdad que hay que reconocer que esta estrategia tiene pues una ventaja que es automática, que reduce el riesgo al final, pero por otro lado también tiene algunos inconvenientes como que no considera pues las variables personales o puede ser en algún momento determinado bastante conservadora. De hecho, cuando analizas quién lo utiliza, en Estados Unidos se utiliza mucho para los planes de pensiones individuales, en Europa se utiliza para muchas empresas que tienen mucha diversidad de edades. Y luego cuando ves los retornos, tiene un retorno razonable, pero no llega a tener ese retorno que las otras estrategias nos dan. Vale. Esta última pata, la de ciclo de vida, no mete alternativos y líquidos. Por el momento, lo que se está viendo es... lo ideal es, en principio, que tanto esta como la anterior, es decir, tanto el Loreto Empresas como el ciclo de vida tuviesen algo de alternativos y líquidos, ¿no? Pero es un poco complicado, ¿no? En el modelo francés sí se está viendo, pero más bien por una decisión del gobierno que está exigiendo obligatoriamente meter activos y líquidos, ¿no? En el caso, pero en general no se suele utilizar. Vale, vosotros me habíais dicho que sois más como la primera, como la americana. Bueno, la mutualidad como la americana, la Loreto Empresas, que va para todo tipo de empresas, sería un fondo mixto de categoría conservador.
y estas serían las dos alternativas que nosotros planteamos en estos momentos, ¿no? ¿Estáis viendo ahora más interés por este tipo de vehículos por parte del cliente? O sea, porque el objetivo final del gobierno era impulsarlo, pero no sé si se ha quedado en un deseo o ya es una realidad. Vosotros que estáis a pie de calle, que lo veis, que lo palpáis, ¿está cuajando? Hay pequeñas compañías que han mostrado interés y de hecho Loreto Empresas empieza a recibir bastante interés por parte de compañías, como a Loreto Empresas se puede hacer por todo tipo de compañías, no hay ningún problema. Pero cuando analizas los números en su conjunto, es verdad que tanto los grandes planes de empleos van lentos porque se necesita un acuerdo en negociación colectiva en sindicatos y trabajadores y eso va lento. Cuando ves los planes de pensiones simplificados, Ana, ya hay algunos, pero yo creo que en general, a pesar de que a pesar de que el gobierno sí que los está fomentando, sobre todo a partir de unas deducciones fiscales significativas, por el momento yo creo que va más lento de lo que se hubiese esperado. Muy bien, pues enhorabuena por ese trabajo que estáis realizando y nada, a por ello. José Luis García Muelas, director de Estrategia de Inversiones de Grupo Loreto Mutua. Gracias, hasta pronto. Gracias, Susana. Adiós. Grupo Loreto Mutua, expertos en fondos de pensiones y de inversión, le ha ofrecido este espacio.